Hola, hoy vamos a hacer macarons de chocolate. Para el primer paso de la receta necesitamos los siguientes ingredientes: 100 gramos de harina de almendras, 100 gramos de azúcar impalpable, 15 gramos de cacao, colorante marrón y 35 gramos de claras. Tamizamos la harina de almendras, el azúcar impalpable y el cacao 2 veces. Los ingredientes que no pasan por el colador se descartan. Una vez tamizados los ingredientes secos, agregamos el colorante marrón y las claras de huevo y mezclamos bien hasta obtener una pasta homogénea. Cubrimos con un film y reservamos para más tarde. Para el segundo paso de la receta necesitamos los siguientes ingredientes: 45 gramos de agua, 100 gramos de azúcar y 35 gramos de claras de huevo. En una olla colocamos el agua y el azúcar y los llevamos a 118 grados Celsius. Este punto del almíbar se llama punto bolita. Cuando la preparación esté a 110 grados Celsius, comenzamos a batir las claras. Vamos a ir controlando la temperatura del almíbar. Una vez que el almíbar alcanzó los 118 grados, comenzamos a verterlo en forma de hilo, de forma continua, a las claras que ya comenzamos a batir. Batimos hasta que la preparación esté fría y llegue aproximadamente a los 40 grados Celsius. Podemos tocar el bowl con una mano para ver si la preparación ya enfrió. Este merengue que obtuvimos se denomina merengue italiano. Paso seguido vamos a agregar el merengue italiano a la pasta de almendras. Agregamos una mitad y mezclamos para integrar bien los ingredientes y lograr un color parejo. La técnica de mezclado para realizar macarons es llamada por los franceses macaronage. Luego agregamos la segunda mitad en forma envolvente hasta que la mezcla obtenga el punto letra y se pueda escribir con ella. No nos debemos pasar con el mezclado. Lo difícil de la preparación del macarón es encontrar el punto justo de la consistencia de la masa. Esta no debe ser ni muy fluida ni demasiado espesa. La masa que cae de la cuchara sobre la masa en el bowl debe desaparecer después de unos segundos. Ponemos luego la mezcla en una manga con una boquilla lisa de 1 centímetro y sobre un silpat mangueamos los macarons. También podés manguear los macarons sobre un papel manteca. En mi página de Facebook te voy a dejar una plantilla de macarons que te servirá de guía.
Al terminar, damos unos golpecitos con la bandeja sobre la mesada para sacar el aire de la masa. Dejamos secar los macarons. Para comprobar que están secos, los tocamos con un dedo y si la superficie ya no está pegajosa, los llevamos al horno a 150 grados por 10 a 14 minutos. Una vez horneados los macarons, los sacamos del horno y los dejamos enfriar. El macarón debe quedar húmedo por dentro y se le debe formar la típica pollerita. Ahora haremos el relleno de chocolate o ganache. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes: 160 gramos de chocolate semi-amargo picado, 200 gramos de crema de leche, 25 gramos de manteca a temperatura ambiente y una cucharadita de miel. Primero hervimos la crema de leche y la miel. Y una vez que alcanzaron el punto de ebullición, los volcamos sobre el chocolate picado. Luego dejamos reposar un minuto la preparación y luego revolvemos para integrar todos los ingredientes. Al final agregamos la manteca. Esta le va a dar brillo a la preparación. Dejamos enfriar la ganache para que espese y sea más maleable. Y luego la ponemos en una manga con un pico liso de 1 centímetro y rellenamos los macarons. En mi caso utilicé un sello personal de chocolate para decorar uno de los macarons. En otro de mis videos te enseño cómo puedes hacerlo. Si te gustó la receta, podés darme un like y suscribirte a mi canal. Te dejo los links de algunos de los utensilios que usé en esta receta en la descripción de este video. Hasta la próxima receta. Chao.